Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. En mi primer recuerdo, los 4 años rodeado de mis hermanos. No recordaba nada, pero sí que los amo. Los escuché decirte mal y yo seguí la corriente. Lo que empezó como una farsa se convirtió en algo más real, porque yo sabía que era la madre que me como nunca nadie jamás. Pero ese día trágico, a los 7 años estaba sentado al lado de otros 4 vinos. A un lado encontramos una mano algo pálida que estaba sobresaliendo del patio. Con curiosidad todos nos acercamos, aunque no lo viera querido haber hecho tu cara y tu cuerpo en el suelo. Mi abuela y mi tía nos alejaron y dentro de la casa nos quedamos. Vi un montón de doctores llegando para tratar de rescatarte, mis hermanos llorando y mis ojos más secos que nunca, pues la triste realidad era que nos habías dejado. Madre, yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, yo iré sin dudar, pues me enseñaste a ser mucho más fuerte. Tú me enseñaste a ser feo. No déjame pisotear y a las peleas amar. Yo seguiré día atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, pues hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste a ser feroz, a no dejarme pisotear y ya las peleas amar. Yo sé que eres de allá atrás, siguiendo sin duda, caminando al frente y nunca mirar atrás. Pasaron de ese día mi tía y mi abuela, pegándonos por no hacer las tareas como ellas querían, soportando el castigo que no estaban, hasta que una denuncia de ellas ciertas nos alejaba, yendo a la casa de nuestra abuela. Ya nuestros 2 hermanos fue por primera vez, dejando otros 2 hermanos atrás con su otra abuela. Aprendí a amar a los años, mi padre y mi abuela ya no lo podían tener. Mis 2 hermanos menores se quedaron con su madre, yo y mis otros 2 hermanos mayores nos mandaron a hogares diferentes, en un lugar donde yo era el mayor. Su visita le ese día mi madrina, comenzamos a conversar. Mi cumpleaños ella me vino a observar, pasando fines de semana con ella en su casa, cuando yo aprendí a volver a amar. Ya no quiero más, me ofreció ese máster a tu nivel y no todo un pero, ya que era el pare. Yendo a las casas de mi hermano, reconectándonos, porque no había separado. Primero fue un fin de semana con mi madrina, pero vivo con ella el día de hoy. Yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, quieres sin dudas de hacer feroz. No me llame pisotear las peleas amar. Yo seguiré de atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, pues porque hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste. Capítulo 19. Los héroes nunca mueren. Parte 2. Me alegra mucho que haya podido venir, querida, dijo el Dr. Recovery con un tono amable y educado, con una sonrisa de alivio. Sé que está muy liado con tus amigos y tú, pero me alegra que te haya tomado el tiempo de venir y ayudar. Antes de que la persona con la que hablaba el buen doctor pudiera hablar, una enfermera gata irrumpió repentinamente por la puerta de la oficina, sin aliento y frenética. Doctor Recuperación. Es su sobrino, exclamó la enfermera con tono y expresión sombríos. Está sufriendo un paro cardíaco. El Dr. Recovery tenía una expresión de sorpresa y horror en el rostro. Saltó rápidamente de su silla y se dirigió a la puerta. Pero su invitado lo detuvo, tomándolo suavemente del hombro. No te preocupes, viejo amigo, dijo el desconocido con amabilidad, en un tono suave y femenino, con una sonrisa. Prometo salvar a tu sobrino. Porque los héroes nunca mueren bajo mi cuidado. La desconocida se levantó y se reveló.
Era una mujer alta, delgada y hermosa, de entre 20 y tantos y 30 y tantos años. Tenía imperfecciones, piel pálida y cabello rubio brillante recogido en una cola de caballo. Sus ojos eran como zafiros. Vestía una bata blanca y unas gafas inteligentes. Al levantarse, agarró un batón mecánico de aspecto extraño que colocó cerca de su asiento. Tras cogerlo, saludó con la cabeza al Dr. Recovery, quien sonrió. ¿Etalito, Doctor Recuperación? Preguntó el desconocido con una sonrisa amable. Sí, doctora Ángela, creo que sí, respondió el Dr. Recovery con una sonrisa amable mientras él y el otro doctor salían del consultorio con la enfermera gata a cuetas. Parecía que después de todo iba a ocurrir un milagro. De vuelta en la habitación del hospital de Co, la situación era desalentadora y muy grave. Los médicos hacían todo lo posible. Pero estaban perdiendo a Co, y rápido. Y Carol y el resto de sus amigos solo podían esperar. El médico jefe estaba haciendo todo lo posible por salvar a Co. Él y el resto del personal del hospital actuaban según las normas. Pero seguían perdiendo a Co. Lito. Gritó el doctor mientras presionaba los desfibriladores sobre el pecho de cubierto de Co y los activaba. El cuerpo de Co se sacudió un poco, pero no pasó nada. Otra vez Lito. El médico volvió a desfibrilar a Co, pero no obtuvo respuesta. Claro. 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 El monitor cardíaco de Co sonó con fuerza en un solo tono. Y siguió sonando. Antes de que el médico pudiera volver a intentarlo, otro lo detuvo poniéndole la mano en el hombro. Se giró y vio a su colega con una expresión triste mientras negaba con la cabeza. El médico sabía lo que decía, pero no quería rendirse. Llámalo, le dijo el otro médico a su colega más joven en un tono suave y triste. El doctor más joven no dijo ni una palabra. Echó un vistazo al monitor cardíaco de Co y no vio nada. Luego, con expresión sombría, miró a Co, quien no se movió. Finalmente, el doctor más joven suspiró. Eso es, dijo el doctor más joven con expresión sombría y tono solemne. Algo que los demás médicos y enfermera compartieron. Finalmente, el doctor volvió a colocar los desfibriladores en su sitio. Luego se dirigió a una enfermera del coche. Vayan a buscar al doctor Recovery y díganselo. Yo, se lo diré a la familia y amigo del niño. La enfermera asintió levemente con tristeza. Pero antes de que nadie pudiera hacer nada, la puerta se abrió y entraron el Dr. Recovery, su invitado y la enfermera que lo había llamado. El Dr. Recovery solo pudo suspirar profundamente al ver a Co. Luego se giró hacia la doctora Ángela, quien asintió. Al pasar junto a los médicos y enfermeras, algunos se sonrojaron al verla bien. Y algunos se sorprendieron. Porque sabían quién era. El médico que intentaba reanimar a Co se acercó al Dr. Recovery y estaba a punto de hablar, pero el anciano médico levantó la mano y lo detuvo. Mira, fue todo lo que dijo el Dr. Recovery mientras señalaba a la doctora Ángela. Todo el personal del hospital guardó silencio al ver a la doctora Ángela acercarse a la cama de Co con su batón en la mano. Miró a Co con lástima. Tan joven, qué lástima que te haya pasado esto, dijo la doctora Ángela mientras le tocaba suavemente la mejilla, que estaba fría al tacto. No te preocupes, querido, no morirás aquí. Con eso, la bella y misteriosa doctora levantó su batón, que emitía una luz dorada muy brillante. Esto hizo que la mayoría del personal del hospital apartara la mirada de la luz casi cegadora. De repente, un pequeño orbe dorado y fantasmal apareció sobre Co. Aquí estás, cariño, susurró la doctora Ángela con una sonrisa. Luego levantó su batón y una luz cegadora iluminó la habitación del hospital. Los héroes nunca mueren. De repente, el cuerpo de Co empezó a brillar con un brillo dorado intenso, y luego, como un milagro repentino, el monitor cardíaco de Co volvió a sonar a un ritmo constante. Todos en la habitación, excepto el Dr. Recovery, quedaron impactados. El anciano doctor, por otro lado, sonrió. A medida que la luz comenzaba a desaparecer, Co empezó a despertar. Lo cual sorprendió aún más al personal del hospital. Cuando Co empezó a despertar, se sintió extraño. Aún sentía algo de dolor y, curiosamente, cierta incomodidad. Al abrir los ojos, estaba en shock. No esperaba despertar jamás. Pero allí estaba, en una cama. Con un tubo en la garganta. Inmediatamente, Co entró en pánico e intentó quitarle el tubo. Esto provocó el pánico en parte del personal del hospital. Un médico intentó acercarse a Co y detenerlo, pero el Dr. Recovery lo detuvo de nuevo. Simplemente señaló de nuevo a la doctora Ángela y tocó suavemente la mejilla de Co, lo que lo hizo detenerse y mirar al médico. Lo dejó sin aliento. Tranquila, está bien, dijo la doctora Ángela con una sonrisa cariñosa mientras acariciaba suavemente la mejilla de Co.
Todo esto hizo que Ko dejara de entrar en pánico. Descansa, cariño, te lo ha ganado. Duerme. Ko no sabía por qué, pero se sintió obligado a hacer lo que le decía la misteriosa y hermosa doctora. Por un instante, Ko miró a su alrededor para ver si estaba en el otro lado. Porque la mujer que estaba de pie junto a él era como un ángel. Finalmente, Ko volvió a cerrar los ojos y decidió hacer lo que le había dicho la doctora: descansar. Tengo que dejar de despertarme así, pensó Ko mientras se quedaba dormido lentamente. Al ver a Ko cerrar los ojos, la doctora Ángela suspiró aliviada. Con una leve sonrisa, se volvió hacia el Dr. Recovery y el grupo de personal del hospital, conmocionado. Bueno, creo que el niño se recuperará por completo, afirmó la doctora Ángela con orgullo y una sonrisa. Aunque le recomiendo que se lo tome con calma durante al menos 1 o 2 semanas. El personal del hospital se quedó sin palabras. Acababan de ver a esta mujer resucitar a alguien. Mientras tanto, el Dr. Recovery solo pudo reír a carcajada con una sonrisa. Tiene que darme uno de esos, querida. Quizás incluso lo cambie por mi batón. El Dr. Recovery, bromeando y sin dejar de sonreír, se acercó lentamente a la doctora Ángela y a Ko, que ya estaba completamente dormido. Miró a la doctora Ángela con una expresión de agradecimiento. Gracias, Ángela. Este niño significa mucho no solo para mí, sino también para su madre y sus amigos. La doctora Ángela se limitó a sonreír e hizo una ligera reverencia. Es lo menos que puedo hacer, dijo la doctora Ángela con una sonrisa. Sobre todo porque me ayudaste con Genji. No fue ningún problema, querida, respondió el Dr. Recovery, sin dejar de sonreír. Todo lo demás en la sala seguían conmocionados y confundidos por el intercambio entre ambos médicos. Sin embargo, todo se detuvo cuando el Dr. Recovery se giró e hizo señas a uno de los médicos para que se acercara. El joven médico hizo lo mismo, pero con la cabeza gacha, avergonzado. Probablemente culpándose por haber perdido a Ko. Todo lo hicieron bien. No lo olviden, declaró el Dr. Recovery con un tono sabio y suave. Eso hizo que todo su personal lo mirara con asombro. El médico más joven se quedó sin palabras. El Dr. Recovery solo lo miró con una sonrisa. Hicieron todo lo que pudieron, y a veces eso no es suficiente. El trabajo de un médico es hacer todo lo posible para salvar vidas. Y lo hicieron. Todavía tienen mucho que aprender. Pero sé que algún día serán mejores que yo. ¿Entienden? La mayoría del personal del hospital se quedó sin palabras, pero al final todos hicieron una sentida reverencia tanto al Dr. Recovery como a la doctora Ángela. El doctor más joven hacía todo lo posible por no llorar. Sí, señor. Exclamaron todos. Bien. El Dr. Recovery asintió mientras se dirigía hacia la puerta con la doctora Ángela a cuestas. Antes de irse, dio una última orden a su personal. Asegúrense de que todo esté en orden y no olviden vigilar al niño. Está fuera de peligro, pero aún podría necesitar más ayuda. ¿Entendido? Todos los médicos y enfermeras asintieron y, con eso, el Dr. Recovery se volvió hacia su invitado. Vamos a contarle la buena noticia a mi sobrina. Creo que a todo le gustaría saberla también. Creo que sí, respondió la doctora Ángela con una sonrisa. Dicho esto, ambos médicos salieron de la habitación para darle la buena noticia a los amigos de Carol y Ko. El personal del hospital se encargó de guardar todo el equipo de emergencia. Mientras tanto, Ko se durmió tranquilamente. Con Carol y lo demás tras calmar a Enid y Carol, Radicles y el señor Gar la condujeron a un vestíbulo cercano, donde la gente esperaba a sus familiares o amigos. Era común tener un vestíbulo en cada piso en un hospital tan grande. El señor Gar estaba sentado junto a Carol, que estaba hecha un desastre. Por suerte, Gar estaba sentado a su lado, quien le sostenía la mano con ternura. Y no se estaba poniendo nervioso, lo cual era una novedad. Pero ambos tenían otras cosas en la cabeza. Estaban muy preocupados por Ko. Y no eran los únicos. Enid no estaba mejor que Carol, solo que estaba sola, sentada en una silla en un rincón de la habitación. Arad intentó consolarla, pero Enid dejó muy claro que no quería eso. Solo quería asegurarse de que Ko estuviera bien. Arad no le gustó, pero respetaba los deseos de Enid. Él tampoco se sentía muy bien. El joven alienígena se sentía tan indefenso. Algo que llevaba sintiendo desde hacía tiempo. Desde el ataque a la plaza. Quería ser fuerte, como el señor Gar, Enid y Ko. Ko, el chico ha sido su mejor amigo. Incluso cuando se portaba mal. A veces, incluso más mal. Pero siempre ha estado ahí para él. Desde que pelearon contra Mega Getro hasta que escuchó todas sus historias. Sin embargo, en lugar de ser su amigo, solo se comportó como un idiota celoso. Menudo amigo.
Pero eso no volvería a suceder. Si Ko supera esto, no. Cuando lo supere, Rat se prometió a sí mismo que lo intentaría mejor. Y cuando Ko necesite un amigo en su momento de necesidad, él estará ahí. Para luchar junto a él. Mientras Rat hacía esa promesa, Enid estaba sentada en su silla, abrazándose la pierna para consolarse. Sus pensamientos y preocupaciones se centraban en Ko. Desde que se cerró la puerta, solo quería entrar corriendo y hacer algo. Lo que fuera. Pero no podía. Su mejor amiga estaba en esa habitación, agonizando. Y no podía hacer nada para detenerlo. ¿Por qué siempre me pasa esto? Pensó Enid con amargura. ¿Por qué toda la gente que amo me lastima, o me abandona? Enid pensó en su juventud. Cuando aún era amiga de Elodie y conoció a Rat. Antes de que fuera tan arrogante. Aunque ella nunca se lo confesaba a nadie, extrañaba esos días. Los días en que pasaba horas hablando o pasando el rato con Elodie. Incluso deseaba que las cosas hubieran terminado de otra manera entre ella y Rat. Tal vez si no hubiera sido tan imbécil cuando tuvieron su cita, al menos podrían haber sido amigos. Ahora iba a perder a otro amigo. Alguien que realmente la hizo volver a preocuparse por él. Incluso antes de crecer y fortalecerse, Ko siempre había estado ahí para ella. Probablemente eso fue lo que lo metió en este lío. Tal vez si ella fuera un poco más rápida y fuerte, yo no estaría luchando por su vida. Enid no quería perder a Ko. Y por suerte no iba a perderlo. Porque como todos estaban deprimidos, el Dr. Recovery entró con la doctora Angela. Al instante, todos se levantaron de sus asientos y corrieron hacia el Dr. Recovery, sin ver a la doctora Angela. Tío. Ko está bien. Exclamó Carol preocupada mientras se arrodillaba para ponerse a la altura de su tío. Mi hijo está bien. El Dr. Recovery no pudo evitar sonreír mientras soltaba una pequeña risa. Bueno, hubo algunas complicaciones, declaró el Dr. Recovery con seriedad. Eso preocupó a todos. Pero todo cambió cuando el anciano doctor sonrió. Por suerte, la mujer a mi lado llegó justo a tiempo. Ko está sano y salvo. Tendremos que cuidarlo un par de días, pero aparte de eso, debería recuperarse por completo. Va a estar bien, Carol. Todos quedaron impactados, pero pronto todo se transformó en alegría y alivio. Carol volvió a llorar. Sin embargo, eran lágrimas de alegría. Estaba tan absorta en el momento que se dio la vuelta y le dio a Gar un abrazo que le rompió la espalda. Esto pilló al musculoso héroe con la guardia baja. Aún así, él sonrió y le devolvió el abrazo con una extraña sonrisa. Ambos estaban felices de que Ko estuviera bien. Radicles habría gritado de alegría, pero se detuvo al ver cómo estaba Enid. La ninja estaba muy callada y lloraba igual que Carol. Rat también vio que sonreía. Algo que ambos compartían. Así que Rat se contentó con sonreír. Al menos por ahora. Ambos médicos sonrieron mientras observaban la escena frente a ellos. En su profesión, cosas así no suelen ocurrir. La mayoría de las veces, nunca termina bien, para nadie. Pero esta vez sí. Y eso le mató. Finalmente Carol y el señor Gar notaron al otro doctor, al igual que Rat y Enid. Gracias por todo. Carol le dio las gracias a la doctora Angela, quien solo sonrió. Al hacerlo, tanto Carol como el señor Gar sintieron una especie de déjà vu. Como si hubieran visto a esta mujer de alguna parte. Disculpe, ¿no conocemos de antes? Me resulta muy familiar. Bueno, eso espero. La doctora Angela rió con una sonrisa que solo le atrajo miradas de extrañeza de todos, excepto del Dr. Recovery. Después de todo, Point y Overwatch trabajaron juntos a veces. No han cambiado mucho, Silver Park y el Bow. Tanto Carol como el señor Gar quedaron impactados por esta repentina sorpresa. Se quedaron impactados cuando finalmente recordaron por qué esta mujer le resultaba tan familiar. Era porque todos habían trabajado juntos en el pasado. Cuando Point apenas empezaba, y cuando aún eran héroes profesionales. Misericordia. Exclamaron Carol y el señor Gar en estado de shock. Esto hizo que el Dr. Recovery negara con la cabeza y suspirara. Mientras tanto, Rat como Enid estaban completamente perdidos, pues no tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando. Mientras tanto la doctora Angela, o mejor conocida como Merky, no pudo evitar reírse con una sonrisa. Mientras tanto, casi en el bosque era tarde, la luna estaba afuera y también las estrellas. Era una noche hermosa y tranquila. Desafortunadamente, eso no significaba que todo bajo la luz de la luna tuvieran buenas o nobles intenciones. En un gran árbol que dominaba el hospital y la carretera cercana, una figura oscura apareció de la nada. Se reveló a la luz de la luna. Así que, aquí se llevaron al chico, dijo Etain, asesino de héroes en voz baja y con expresión aburrida. Me pregunto cuántos otros impotores habrá ahí.
Etain tardó días en llegar. Quería poner a prueba a este famoso héroe en ciernes. Para ver si era digno del título. Cuando se enteró de una gran batalla que se libraba cerca y que involucraba al chico, esperaba más. Sin embargo, al llegar al campo de batalla, solo encontró sangre y la destrucción causada por la batalla. No tardó mucho en enterarse de que el chico se enfrentaba a un poderoso enemigo, uno de los trío de Dangers. Un grupo que incluso él evitaría. Mientras escuchaba, el chico logró vencer a uno de ellos. También le dijeron que el chico estaba gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital más cercano. Que estaba allí. Etain esperaba colarse y hablar con el chico, o al menos verlo bien. Desafortunadamente, el hospital no era un hospital cualquiera. Era un hospital para héroes heridos o enfermos. Un lugar donde encontrar a cualquier pretendiente sería fácil. Supongo que puedo continuar con mi trabajo aquí, hasta que el chico se recupere, dijo Etain con una sonrisa mientras observaba el hospital con interés. Ese hospital está lleno de todo tipo de impotores y farsantes. Un lugar al revés para los verdaderos héroes. La ira del asesino de héroe comenzó a apoderarse de él mientras apretaba el puño con fuerza. Su meta, su sueño, era librar a este mundo de impotores y farsantes que manchaban el título de héroe. Y su trabajo apenas comenzaba. Héroe es un título reservado para quienes realizan grandes hazañas. Demasiado no lo merecen, solo adoradores del dinero haciéndose los héroes. Hasta que esta sociedad despierte y se rectifique, seguiré con mi trabajo con un fuego encendido en su interior. Hero Killer Etain saltó del árbol a una rama cercana. Y comenzó a saltar hacia el hospital, con la intención de continuar su trabajo. Pero al acercarse, un repentino destello de luz lo detuvo. Y entonces, de repente, 3 ninjas shuriken fueron arrojados hacia él de la nada. El asesino de héroe desenvainó inmediatamente su katana y debió las estrella ninja con facilidad. Pero fue lo suficientemente rápido como para esquivar bloquear un orbe dorado que lo golpeó de lleno en la cara. El impacto lo hizo caer bruscamente sobre la rama de un árbol. Ya es suficiente, mancha asesina de héroes. Gritó una voz robótica con tono muy serio. No irá más lejos. Etain pronto frunció el ceño mientras trataba de averiguar dónde estaban sus atacantes. Demuéstrense como cobardes. Gruñó Etain furioso, aún con la katana desenvainada. Como quieras, dijo otra voz robótica con tono tranquilo y sereno. Ven, Genji. Sí, maestro. Finalmente, los atacantes de Etain se revelaron al salir de las sombras. Uno estaba entre los árboles, de pie en una rama. Y era el misterioso ninja con aspecto de robot que espiaba a Ko tras su batalla con Karamouche. Su nombre resultó ser Genji. Debajo del árbol, apareció otra persona. Bueno, este individuo no era realmente una persona. Era más bien un robot. Pero a diferencia de un robot Boxmore normal o como Karamouche, este era diferente. Parecía casi un monje, por la ropa que metía y las marcas en la frente. Lo extraño era que tenía una colección de orbe dorado flotando a su alrededor. De hecho, también flotaba en postura de meditación. Lo cual era muy extraño. ¿Chisome Akaguro o prefieres a Hero Killer Etain? Preguntó el monje robot con voz tranquila mientras flotaba a poco metro del asesino de héroes. Este solo frunció el ceño. Ah, siento una gran ira en ti. Deja el arma y te prometo que tendrás un juicio justo. Esto hizo que Etain sonriera. Me temo que no puedo con eso, monje, mi trabajo debe continuar. Etain se puso en posición de combate. Lo que hizo que Genji aterrizara junto al monje robot. La tensión en el aire solo empeoró cuando desenvainó su katana, igual que Etain. Para lograr algo de verdad, se necesita voluntad y convicción. Quienes no la tengan, los débiles, serán eliminados. Es natural. Por eso debo ir a ese hospital, muévanse o lo mataré. A los dos. El monje solo suspiró profundamente. Ojalá hubiéramos podido evitar esto, pero no podemos dejarte ir, dijo el monje con un tono muy tranquilo pero serio. Luego invocó dos de sus orbes, pero había algo muy extraño en ellos. Ambos eran transparentes. Uno era de un brillante color dorado y el otro, de un oscuro y morado asqueroso. Uno estaba en su mano y el otro en la otra. Respeto tus ideales y convicciones. Pero no dejaré que mates, sobre todo si eso involucra un hospital. El asesino de héroes solo pudo gruñir de ira mientras miraba fijamente al monje robot y al ninja cibernético. Ambos parecían dispuestos a luchar si era necesario. Etain no sabía si podría ganar, pues por lo que veía, estaba luchando contra robots. Lo que significaba que su habilidad Lockwood le era inútil. Por lo tanto, tenía que confiar solo en sus habilidades. Todos guardaron silencio, como la calma antes de la tormenta. Ambos bandos esperaron pacientemente a que el otro actuara.
Finalmente, una hoja solitaria cayó de un árbol y cayó lentamente al suelo. Y en cuanto tocó el suelo, Etain y Genji saltaron por los aires. Espada contra espada al chocar. Esta iba a ser una batalla inolvidable. Capítulo 20. No es tu culpa, héroe es un título reservado para quienes realizan grandes hazañas. Demasiado no lo merecen, solo adoradores del dinero haciéndose los héroes. Hasta que esta sociedad despierte y se rectifique, seguiré con mi trabajo. Con un fuego encendido en su interior, Hero Killer Etain saltó del árbol a una rama cercana. Y comenzó a saltar hacia el hospital, con la intención de continuar su trabajo. Pero al acercarse, un repentino destello de luz lo detuvo. Y entonces, de repente, 3 shuriken ninja fueron arrojados hacia él de la nada. El asesino de héroe desenvainó inmediatamente su katana y debió las estrella ninja con facilidad. Pero fue lo suficientemente rápido como para esquivar bloquear un orbe dorado que lo golpeó de lleno en la cara. El impacto lo hizo caer bruscamente sobre la rama de un árbol. Ya es suficiente, mancha asesina de héroes. Gritó una voz robótica con tono muy serio. No irá más lejos. Etain pronto frunció el ceño mientras trataba de averiguar dónde estaban sus atacantes. Demuéstrense como cobardes. Gruñó Etain furioso, aún con la katana desenvainada. Como quieras, dijo otra voz robótica con tono tranquilo y sereno. Ven, Genji. Sí, maestro. Finalmente, los atacantes de Etain se rebelaron al salir de las sombras. Uno estaba entre los árboles, de pie en una rama. Y era el misterioso ninja con aspecto de robot que espiaba a Ko tras su batalla con Ekaramouche. Su nombre resultó ser Genji. Debajo del árbol, apareció otra persona. Bueno, este individuo no era realmente una persona. Era más bien un robot. Pero a diferencia de un robot Boxmore normal o como Ekaramouche, este era diferente. Parecía casi un monje, por la ropa que metía y las marcas en la frente. Lo extraño era que tenía una colección de orbe dorado flotando a su alrededor. De hecho, también flotaba en postura de meditación. Lo cual era muy extraño. ¿Chisome Kaguro o prefieres a Hero Killer Etain? Preguntó el monje robot con voz tranquila mientras flotaba a poco metro del asesino de héroes. Este solo frunció el ceño. Ah, siento una gran ira en ti. Deja el arma y te prometo que tendrás un juicio justo. Esto hizo que Etain sonriera. Me temo que no puedo con eso, monje, mi trabajo debe continuar. Etain se puso en posición de combate. Lo que hizo que Genji aterrizara junto al monje robot. La tensión en el aire solo empeoró cuando desenvainó su katana, igual que Etain. Para lograr algo de verdad, se necesita voluntad y convicción. Quienes no la tienen, los débiles, serán eliminados. Es natural. Por eso debo ir a ese hospital, muévanse o lo mataré. A los dos. El monje solo suspiró profundamente. Ojalá hubiéramos podido evitar esto, pero no podemos dejarte ir, dijo el monje con un tono muy tranquilo pero serio. Luego invocó dos de sus orbes, pero había algo muy extraño en ellos. Ambos eran transparentes. Uno era de un brillante color dorado y el otro, de un oscuro y morado asqueroso. Uno estaba en su mano y el otro en la otra. Respeto tus ideales y convicciones. Pero no permitiré que siga matando, sobre todo si eso involucra un hospital. El asesino de héroes solo pudo gruñir de ira mientras miraba fijamente al monje robot y al ninja cibernético. Ambos parecían dispuestos a luchar si era necesario. Etain no sabía si podría ganar, pues por lo que veía, estaba luchando contra robots. Lo que significaba que su habilidad Lockwood le era inútil. Por lo tanto, tenía que confiar solo en sus habilidades. Todos guardaron silencio, como la calma antes de la tormenta. Ambos bandos esperaron pacientemente a que el otro actuara. Finalmente, una hoja solitaria cayó de un árbol y cayó lentamente al suelo. Y en cuanto tocó el suelo, Etain y Genji saltaron por los aires. Espada contra espada al chocar. Esta iba a ser una batalla inolvidable. Lejos, en un claro del bosque Ark. Se oyó un fuerte aullido de dolor, y luego otro. Todo provenían de una extraña aeronave/nave espacial. Pertenecía a los únicos hermanos trío de Danger. Y la cosa no les iban bien. Lo sé, hermano. Lo sé. Gritó Lavender mientras intentaba con todas sus fuerzas atar a Basil a una cama en la enfermería. Lo cual estaba resultando muy difícil. Intentó sedarlo, pero la fruta de la ira aún le ardía por dentro. Cálmate, maldita sea. Cuando Basil despertó, corría por puro instinto y rabia. Sentía dolor y estaba furioso. Además, necesitaba atención médica adecuada. Desafortunadamente, lo buscaban en casi todas partes. Así que buscar un médico de verdad para curar a su hermano pensó que los medios ilegales eran su única opción.
Mientras Lavender lidiaba con Basil, su hermano mayor estaba afuera, contemplando las estrellas. Sumido en sus pensamientos. Desde aquella batalla, el interés de Bérgamo por el chico no hizo más que crecer. No era común que Bérgamo encontrara a alguien capaz de enfrentarse a sus hermanos. Y mucho menos de vencerlos. Aunque Basil no era el más fuerte de ellos, no era débil. Pero ese chico lo venció. Aunque casi lo matan, ese chico le dio todo lo que tenía. Y seguía pidiendo más. Los terrícolas son un grupo bastante peculiar, susurró Bérgamo con una sonrisa. Luego volvió a mirar el cielo nocturno. Las noches son preciosas aquí. Casi me recuerdan a casa. Finalmente, los aullidos cesaron. Lo cual fue un cambio bienvenido. 1 minuto después, Lavender bajó por la rampa de su nave espacial. Vio a su hermano mayor y lo miró con indiferencia. Lavender se acercó a Bérgamo, quien no se molestó en mirar a su hermano menor mientras hablaba. ¿Cómo está el enano? Bien, pero pronto necesitará un médico. Nuestra enfermería no está lo suficientemente equipada, gruñó Lavender mientras regresaba a su nave espacial. Estaba de mal humor. Y Bérgamo lo sabía. Prepararé la nave. No está de acuerdo conmigo en mi decisión de dejar ir a ese chico. Bérgamo le gritó a Lavender, lo que hizo que el lobo pequeño se detuviera. Una leve mueca se dibujó en su rostro mientras su hermano mayor continuaba. Sé que quiere venganza, y la tendrás. Pero no ahora. Deja que el chico descanse y recupere sus fuerzas. Entonces tendrá tu venganza. ¿Para qué querría eso? Aulló Lavender mientras se giraba y miraba fijamente a su hermano. Quien le devolvió la mirada, lo que hizo que Lavender se acobardara por un instante. Pero la ira lo venció y se mantuvo firme. Deberíamos haber matado a ese chico. Era débil y vulnerable. ¿O acaso olvídate cuál es nuestro trabajo, querido hermano? Los músculos de Bérgamo se tensaron mientras intentaba con toda su fuerza no atacar a su hermano. Aunque hubiera sido necesario. Lamentablemente, Lavender era de esa persona que no sabían cuándo callarse. No te estás ablandando, ¿verdad, hermano? Lavender estuvo a punto de sonreír con picardía, pero Bérgamo lo silenció cuando lo agarró del cuello y lo levantó en el aire. Su rostro se frunció con seriedad mientras Bérgamo miraba fijamente a su hermano menor, quien intentaba zafarse de Bérgamo, pero sin éxito. Respirar se le hacía cada vez más difícil a Lavender a medida que el agarre de su hermano mayor se apretaba. La única razón por la que está vivo, es porque era mi hermano. Y por la promesa que le hice a nuestra madre en su lecho de muerte. Pero no crea que eso te salvará de una paliza bien merecida. Querido, hermano. Bérgamo gruñó suavemente al ver a su hermano esforzarse por defenderse. Finalmente, Bérgamo lo dejó caer al suelo. Jadeó al intentar levantarse. Nuestro padre era un animal, Lavender, no sea como él. Eres poderosa. Pero te burla de tus oponentes y te aprovecha de los débiles. Nuestra madre se decepcionaría de ti. Rezo para que Basil viva y vea el camino correcto. A diferencia de ti. Lavender solo pudo gruñir de ira mientras su hermano lo miraba. Algo de lo que ya estaba harto. Sin embargo, Lavender permaneció en el suelo a 4 patas, con la mirada clavada en el suelo. No podía esperar luchar contra él y ganar. Así que, sería sumiso, por ahora. Bérgamo iba a ordenarle a Lavender que preparara la nave. Pero su oído sensible y mejorado oyó algo. Como una ramita al romperse, al principio pensó que era un animal. Pero oyó algo más. El sonido de armadura moviéndose y Glatters armándose. Y sonaba como si lo rodearan a ellos y a su nave. Gran compañía. Bérgamo suspiró profundamente mientras observaba el oscuro y denso bosque. Y vio gente en las sombras, armada hasta los dientes. Lavender, levántate, tenemos visitas. Lavender miró a su hermano confundida. De repente, decenas de luces brillaron con fuerza entre los árboles. A Eto le siguieron decenas de pasos pesados y Blatterlito para disparar. Trío de peligros. Aquí está el maestro Ulka, de los plómeros. Y deben retirarse. Un gran humanoide de piel rosada y complexión robusta salió del bosque. Junto con varias docenas de hombres. Todos vestían armadura blanca, negra y plateada, con un poco de rojo. La armadura de los plómeros. Todos llevaban grande glatter con linternas. Y todos apuntaban a Bérgamo y Lavender. Plómeros, los aliados de ese chico debieron contactarlos, dijo Bérgamo con un bufido mientras observaba al pequeño ejército que lo rodeaba. Muchos eran humanos y pocos extraterrestres. Y todos iban armados. O tal vez no vieron en su escáner por tu vuelo. Cállate. Gritó Lavender furioso, lo que hizo sonreír a su hermano. Lavender miró con sed de sangre a los plómeros, quienes se quedaron quietos.
Una sonrisa feroz apareció en su rostro, lo que inquietó a muchos de los plomeros. Entonces, ¿puedo matarlos? Eto hizo sudar al Magiterulka. Pero mantuvo la guardia alta. Armado con su pistola y su placa de fontanero en la mano, ordenó a sus hombres que avanzaran lentamente. Esta es su última advertencia. Retírense o lo derribaremos. Bérgamo solo suspiró de nuevo. Se suponía que sería un golpe sencillo. Pero había salido completamente mal. Al no ver otra salida, Bérgamo caminó con indiferencia hacia su barco y saludó a la vender con un gesto de la cabeza. Eta sonrió aún más, como un animal. A lo rápido, fuego, glitter y grito de horror y dolor inundaron el boque mientras la vender desataba toda su furia contra los plomeros. Aunque no fue el chico quien lastimó a su hermano. La sangre seguía siendo sangre. Y le encantaba causar dolor. Mientras los gritos y el fuego glitter continuaban, Bérgamo subió por la rampa hacia su nave. Con expresión seria. Esto van a ser un par de días muy largos. De vuelta en el hospital tras la resucitación de Ko, la situación empezó a calmarse poco a poco. Poco a poco. Ko se tomaba un merecido descanso, bajo la atenta mirada del personal del hospital. En cuanto a lo demás, esa era otra historia. Carol y el señor Gar les habían dicho a Enid y a Dickle que se fueran a casa. Sobre todo después de lo tarde que era. Eso y después de recibir 2 llamadas serias de su padre, el señor Gar no le dio muchas opciones. Aunque no le gustó, ambos adolescentes finalmente cedieron y se fueron a casa. Con la promesa de que podrían volver mañana. Carol, el señor Gar y el Dr. Recovery lo permitieron. Pero antes de irse, Brad y Enid rogaron ver a Ko antes de irse. Una petición que el Dr. Recovery permitió, siempre y cuando fueran rápidos y silenciosos. Brad fue el primero. Mientras el musculoso alienígena entraba lentamente en la habitación de Ko, Radicle no pudo evitar fruncir el ceño al ver el estado en que se encontraba su amigo. Al menos estaba vivo. Hola, amigo, susurró Brad suavemente mientras se acercaba a la cama de Ko. Me alegra que esté bien. Te recuperarás enseguida, pequeño. Brad intentó sonreír, pero no pudo. No en el estado en que se encontraba Ko. Golpeado hasta casi matarlo, con moretones y cicatrices que no deberían estar ahí. No cuando pudo haber hecho algo. Brad se culpó por permitir que esto sucediera. Su mejor amigo lo necesitaba y falló. Por su debilidad y orgullo, Ko casi muere. Y Brad se prometió a sí mismo que eso nunca volvería a suceder. Te lo prometo, amigo, seré un mejor amigo, si aún me quiere como tal, dijo Brad en voz baja, frunciendo el ceño. Aunque ya no quieras ser amigo después de esto. Te apoyo, Ko. Me haré más fuerte. Más fuerte como tú. Luego Brad tomó suavemente la mano de Ko. Mejórate pronto, amigo, dijo Brad con una leve sonrisa triste al despedirse. Pero no sin antes echarle un último vistazo al cuerpo inconsciente de Ko. Te lo prometo. Cuando Brad salió de la habitación y cerró suavemente la puerta, el dedo índice izquierdo de Ko se movió ligeramente. Unos instantes después, la puerta se abrió de nuevo. Pero fue Enid quien entró lentamente esta vez. Y, en general, parecía triste y aliviada a la vez. La ninja de cabello violeta se acercó suavemente a la cama de Ko. El mismo lado donde estaba Brad. Enid tenía una sonrisa débil y abatida mientras miraba a Ko. Tristemente, eso cambió a un ceño fruncido. Luego, le apartó suavemente un mechón de cabello de la cara. Ko estaba en mal estado. Su diadema estaba hecha jirones. Apenas colgaba. Tenía algunos moretones en la cara y una cicatriz nueva. Esa pequeña cicatriz estaba sobre su ojo derecho. Enid bajó la mirada para ver a través de la bata de hospital su pecho cubierto de vendajes. Cicatrices de batalla, moretones y graves heridas de guerra. Eso es algo que Ko no merecía. Merecía algo mucho mejor. De pequeño, Ko era un niño con un corazón de oro. Le importaba todo y quería ser amigo de todos. A veces, incluso de sus enemigos. En aquel entonces era fuerte. No tan fuerte como ahora, pero fuerte aún. La admiraba a ella, al señor Gar, a su madre e incluso a Brad. Era un héroe. No hacía mucho que sabía lo que significaba esa palabra. Antes de comprenderlo, Enid creía que se trataba de ser fuerte y tener habilidades increíbles. Tener fans y admiradores que gritaran tu nombre. Pero no era así, porque Enid descubrió lo que era un verdadero héroe cuando Ko hizo todo lo posible por salvarla. Enid sabía lo que era un verdadero héroe, porque Ko lo era. Un héroe. Lo arriesgó todo por ella, y eso le costó una vida normal. Su infancia. La oportunidad de crecer y experimentar cosas tan increíbles. Aún así, Ko siguió adelante con su vida con una sonrisa. Luchó contra un ejército entero de robots para salvarla a ella, a sus amigos y a la plaza.
Lo arriesgó todo para salvar a Shin Ninja de ese robot asesino. A costa de su propia vida. Así que Enid sabía lo que era un héroe. Porque uno yacía frente a ella. Pero a pesar de todas esas cosas increíbles, Ko seguía siendo él mismo. Siempre sonriendo, haciendo amigos y asegurándose de que todos fueran felices. No por una recompensa ni por la fama. Sino porque quería hacer felices a todos. Aunque le costara todo. Ko no solo había cambiado su vida, sino la de todos en la plaza. Gracias por no rendirte. Y por no hacerme arrepentirme de haberte preocupado otra vez, dijo Enid con dulzura, antes de inclinarse y darle un suave beso en la frente. Mejor date, cepillo. Enid, con una leve sonrisa, salió silenciosamente de la habitación, dejando a Ko solo para gracia de nuevo, Merky, lo digo en serio. Carol le dio la gracia de nuevo al doctor milagroso. Solo sonrió. No puedo creer que después de tantos años, nos volvamos a encontrar así. La doctora Ángela, o mejor conocida como Merky, sonrió radiante mientras tomaba un sorbo de su café. Había pasado una hora desde que Enid, Gad y Gar se habían ido a casa. Gar no quería irse, no con Carol y Ko como estaban. Ambas encontraron esto conmovedor y tierno. Pero después de una charla con Carol, Gar finalmente se fue. No sin antes prometer que vendría mañana a ver a Ko y, por supuesto, a Carol. Enid fue llevada a casa por Gad, quien estuvo encantado de ayudar. A decir verdad, ambos querían irse a casa a dormir. Desafortunadamente, estaban muy preocupados por Ko. Y a los dos adolescentes no les hacía ninguna gracia la charla que le darían sus padres. Después de que todos se fueran, el Dr. Recovery se aseguró de que hubiera una cama extra en la habitación de Ko. Para que Carol no se separara de él. Algo que ella agradeció mucho. El Dr. Recovery regresó a su oficina para revisar unos papeles y asegurarse de que Ko estuviera bien vigilado antes de irse. Incluso él necesitaba dormir. Al final, solo quedaron Merky y Carol, quienes decidieron charlar tomando un café en la cafetería. La cual no parece cerrar. Probablemente porque estaba atendida por robots. Me sorprendió saber de tu tío, y más aún descubrir que necesitaba mi ayuda. Aunque no pensé que sería tu hijo, admitió Merky mientras dejaba su café. Oí que estaba jubilado y tenías un hijo. Incluso supe lo que le pasó. La magia y las maldiciones son un asunto muy desagradable. Carol no pudo evitar esbozar una sonrisa. La misma Merky de siempre. Carol soltó una risita, lo que hizo reír también a la veterana de Overwatch. ¿Y qué has estado haciendo? Lo último que supe es que estabas ayudando a refugiados en Irak. Fue entonces cuando la sonrisa de Merky se desvaneció. Lo era. Después del colapso de Overwatch, eso es lo que he estado haciendo. Intentando ayudar a los necesitados, dijo Merky con un tono suave y triste. Eso hizo que el ambiente se tornara abatido y serio. Lo que hizo que Carol frunciera el ceño con tristeza. No ha sido fácil, pero lo he logrado. Se hizo el silencio mientras ambos intentaban por todo lo medio no entristecer el ambiente. Por desgracia, Carol quería preguntar algo que llevaba tiempo dándole vueltas. ¿Qué pasó realmente con Overwatch? Merky, ¿qué pasó? Preguntó Carol con dulzura al fin. Solo escuché lo que no dijeron los medios, pero necesito saber qué pasó realmente. Merky suspiró profundamente mientras él agachaba la cabeza. Una expresión sombría era todo lo que tenía. Finalmente, habló. Todo empezó con los rumores de misiones secretas y controvertidas de Blackwatch. El público finalmente se volvió contra nosotros y, con las Naciones Unidas pisándonos los talones, todo se vino abajo, dijo Merky con seriedad y el ceño ligeramente fruncido. Jack y Gabriel destrozaron Overwatch. Muchos agentes y otros tuvieron que elegir bando. El resultado fue la destrucción de la sede suiza de Overwatch. Gabriel, harto de que Jack acaparara toda la atención y la gloria, le dio la vuelta a Overwatch. Al final, él y Jack se mataron. Buenos amigos se convirtieron en enemigos acérrimos. Carol estaba impactada. Se enteró de lo que le pasó a Gabriel y Jack. Tuvo el placer de conocerlo junto con Merky y lo demás cuando perseguían al clan Shimada, quienes habían estado causando problemas a Point desde hacía un tiempo. Fue un sueño hecho realidad para Carol. No solo formó parte del mundialmente famoso equipo de superhéroe Point, sino que también pudo trabajar junto a sus ídolos de Overwatch. Jack Morrison era una persona tan atractiva y entrañable. Su amigo Gabriel Reyes era un poco reservado. Pero cuando conoció a Carol, eso cambió. Quedó prendado de ella al instante. Y no lo disimuló bien. Algo que irritó tanto a la Serglad como a Gar. Sin embargo, Carol no sentía lo mismo. No porque no fuera guapo ni grosero, de hecho, era todo lo contrario.
Gabriel tenía una mirada ruda y encantadora que haría sonrojar a cualquier mujer y hombre. Además, era todo un caballero con Carol. Finalmente, decidieron ser amigos. Y hablaban a menudo. Hasta que un día, simplemente dejaron de hacerlo. Carol también conoció a muchos de los otros agentes de Overwatch de aquel entonces. Ana Amari, una de las mejores tiradoras que jamás haya visto. También era una madre cariñosa y maravillosa. Carol incluso conoció a su hija en una ocasión. La pequeña Farah, una dulce niña que quería ser como su madre. Ana era el tipo de madre que Carol anhelaba ser. La entristeció saber de su muerte. Finalmente conoció a todo lo demás. Winston, el gorila amable e inteligente. Tras ser, la persona más traviesa y rápida que jamás haya conocido. Thornhorn, un ingeniero pequeño pero amable que se llevaba de maravilla con el Dr. Greyman. Reynard, el famoso cruzado con su famosa servoarmadura y martillo. Siempre sonriendo, incluso en las situaciones más difíciles. Carol recordó una vez que Foxtail lo retó a una pulseada. Aquella fue una velada para recordar. Carol finalmente conoció a Ancree, Genji y Merky. Ancree era un punk con la horrible costumbre de fumar. Pero siempre se portaba como un caballero con ella. Supongo que hasta los punks tienen modales. Para Carol, era alguien que intentaba compensar su oscuro y turbio pasado. Y ella lo respetaba. Genji, era un completo misterio para Carol. Tenía cibernética gracias a una pelea con su hermano, quien pertenecía al clan Shimada y se convertiría en el líder. Hasta que se vio obligado a matar a su hermano. Algo que no hizo. Finalmente, el hermano de Genji abandonó el clan y se ocultó. Genji siempre estaba concentrado en la misión, pero también sentía una profunda tristeza que Carol siempre sentía. Ella la vio en sus ojos. En un momento dado, Carol intentó hablar con el ciberninja, asustado por las batallas. Este simplemente la ignoró. Finalmente, Genji se dio y habló con Carol. Algo que hacían con bastante frecuencia. Hasta que, Overwatch se vino abajo. Lo último que supo de él fue que estaba viajando por el mundo, intentando encontrar su lugar. Laserblad se interesó sorprendentemente en Genji. Incluso intentó reclutarlo para Point, algo que no les sentó bien ni a Gabriel ni a Foxtail. Pero Genji lo rechazó. Por último, pero no menos importante, estaba Merky. Quien salvó la vida de Carol en un momento dado. Cuando resultó gravemente herida tras un encuentro con el clan Shimada. Afortunadamente, Merky estuvo allí para salvarla. Después de eso, Carol y Merky fueron las mejores amigas. Se mantuvieron en contacto, hasta que un día Carol simplemente dejó de hacerlo. Algo que todavía preocupaba profundamente a Merky. Siento mucho lo que pasó, Merky. Eran las mejores que mi equipo. Eran muy unidos, dijo Carol con voz y mirada compasivas. Luego se acercó y le tomó la mano a la amable doctora. Lo que le arrancó una sonrisa. Eran una familia, y lo destrozaron. No puedo creer que Gabriel hiciera algo tan terrible. Que lo destrozara. Si lo hubiera sabido, quizá podría haber hecho algo. Merky se sorprendió por el arrebato de Carol. Sabía que, aunque no eran cercanos, Carol consideraba a Gabriel un amigo. Algo que el líder de la Guardia Negra apreciaba. Pero sus celos y odio por Jack eran lo único que le importaba al final. Merky entonces le dio a Carol una suave palmadita en la mano. Querida, no podrías haber hecho nada, dijo Merky con ternura y tristeza. Eso impactó a Carol, pero Carol solo asintió. El Gabriel que conocíamos se había ido. Solo tenía ira y celos. Por mucho que te quisiera, eso no lo habría detenido. No te culpes, Carol. Lo que pasó fue culpa de Jack y Gabriel. No tuya. Carol agachó la cabeza. Merky tenía razón, como siempre. Lo que pasó no fue culpa suya. Pero eso no significaba que no se sintiera triste. Gracias, Merky. Carol le agradeció de nuevo con una gran sonrisa. Merky se limitó a sonreír en respuesta. Ya basta de tanta charla triste, dijo Merky con un tono más alegre y una sonrisa. Hablemos de lo bueno momento que pasamos. Como cuando Foxtail y Reynard participaron en aquella pulseada. Nunca había visto tantos rapones y moretones en mi vida. Fue entonces cuando Carol y Merky se dieron a carcajadas. Después, solo hablaron. De viejos tiempos y recuerdos felices. Con Enid, en su casa. Enid estaba teniendo una pésima noche. Al llegar a casa, Enid tuvo que ponerse su traje de bruja para que su padre no sospecharan. Algo que le había costado seguir haciendo. Tarde o temprano, Enid tendría que confesar su deseo de ser ninja. Un deseo que no haría felices a sus padres, porque era demasiado peligroso y los ninjas no eran lo suficientemente espeluznantes.
Sin embargo, no tendría que preocuparse, ya que a su padre le preocupaba más dónde había estado. Al principio, Enid mantuvo su expresión indiferente y guardó silencio. Pero cuando surgió la amenaza de un castigo, no tuvo otra opción. Aún así, Enid quiso ver cómo estaba Ko. Así que le contó todo. Como mínimo, los padres de Enid quedaron impactados. Sabían lo que le pasó a Ko, lo cual fue una pena. La maldición no sirven para nada. También oyeron hablar de sus hazañas. Enfrentarse a un ejército de robots mientras salvaba a su hija. Ambos estaban inmensamente agradecidos. Pero después de enterarse de lo que le pasó, quedaron profundamente conmocionados. Fue difícil ver a su hija casi llorar cuando le explicó a Ko lo que le pasó. Los padres de Enid finalmente la dejaron salir del apuro. Y dejaron que la pobre niña se fuera a la cama. Aunque le dijeron a Enid que la próxima vez que saliera tarde, al menos debería tranquilizarlos. Sin embargo, aunque Enid estaba cansada y en su cómoda cama, no podía dormir. Solo podía pensar en Ko. Enid se levantó lentamente de la cama y se acercó a la ventana de su habitación. Su cabello violeta estaba suelto y alborotado. Vestía una camiseta negra corta sin mangas que dejaba al descubierto su abdomen, y también llevaba un pijama azul claro y blanco con estrellas. Su expresión era sombría, pero parecía triste y preocupada. De repente su puerta se abrió y Enid se giró para ver a su mamá. «Hola, cariño», dijo Wilhelmina con un tono suave y maternal. «¿No puede dormir?» Wilhelmina era una hermosa mujer que también era vampira. Se podría decir que Enid heredó gran parte de su belleza de su madre. Mientras que ella heredó la ira y la fuerza inquebrantable de su padre. Wilhelmina era una vampira alta y delgada, de piel oscura. Tenía hermosos ojos rojos, cabello largo y rizado de color azul y dos colmillos afilados. Llevaba un bonito vestido morado. También tenía una larga y oscura con lápiz labial oscuro. Sí, respondió Enid con tono seco, sin dejar de mirar por la ventana. Su atención estaba en la luna, en lo llena y hermosa que estaba. Como si no pudiera apartar la mirada, pero lo hizo. No puedo dejar de pensar en Ko. Como si todo fuera culpa mía. Wilhelmina miró a su hija con el ceño fruncido y compasivo. Enid no había sido ella misma en las últimas semanas. Al principio pensó que no eran más que tontería de adolescente. O quizá era que Enid por fin había encontrado novio o novia. Pero era algo serio. Enid se culpaba por lo que le había pasado a su amiga. Eso, o quizás se estaba enamorando perdidamente de él y no lo sabía. De cualquier manera, Enid necesitaba ayuda. Wilhelmina finalmente llegó a casa de Enid. Aunque seguía sin voltearse a ver a su madre, lo que la hizo fruncir el ceño con tristeza. Cariño, lo que le pasó a tu amiga no fue tu culpa. Ser un héroe no es fácil. Es parte del trabajo. Wilhelmina hizo todo lo posible por consolar a su hija. Pero Enid seguía sin convencerse. Finalmente, Wilhelmina llegó a la conclusión de que Eteko significaba mucho más para Enid de lo que creía. Eteko significa mucho para ti, ¿verdad? Eso hizo que Enid se estremeciera un poco. Pero mantuvo la mirada fija en la ventana. Eso era todo lo que Wilhelmina necesitaba. Enid, sé que no te gusta mostrar tus sentimientos. Y mucho menos hablar de ellos, admitió Wilhelmina frunciendo el ceño. Pero quiero que sepa que tu padre y yo estamos aquí. Cuando quieras hablar, estaremos aquí. Con eso, Wilhelmina decidió irse. Pero antes de que pudiera dar un paso, Enid la detuvo tomándole la mano. Esto hizo que Wilhelmina se detuviera y la mirara con preocupación. Su preocupación aumentó al ver que Enid agachaba la cabeza y al oír el leve llanto de Wilhelmina. «Es todo culpa mía, mamá», dijo Enid con voz quebrada y débil. Se veían lágrimas cayendo de su rostro. «Es todo culpa mía. Quizás si fuera más fuerte y rápida. Nada de esto le habría pasado a Ko. Si no hubiera sido tan confiada y débil, podría haber evitado que ese mago maldijera a Ko». Wilhelmina estaba en shock. Nunca había visto a su hija en este estado. Desde el fiaco con el odio. Un evento desafortunado que Enid aún no ha superado. Pero esto era peor. Lo que sea que le haya pasado a Ko, realmente la estaba consumiendo. Solo es una madre de niños, o al menos lo era hasta que lo arruiné. Se lamentó Enid con más fuerza, sin poder contener el llanto. Con todas las emociones contenidas, era inevitable que pasara. Nada de esto habría pasado de no ser por mí. Ninguna de estas personas iría a Ko si fuera por mí. Casi muere hoy, mamá. Y es todo culpa mía. Enid habría seguido adelante, pero Wilhelmina, afortunadamente, la detuvo. Le dio un abrazo cariñoso y cálido. Eso la tomó completamente desprevenida. Incluso dejó de llorar al escuchar la palabra cariñosas y reconfortante que Wilhelmina le dijo. «No es culpa de nadie,
cariño, y menos de la tuya, le dijo Uilamena a su hija con un tono suave y maternal. Chico, no. Por lo que hemos oído tu padre y yo. Es realmente extraordinario. No por las increíbles hazañas que ha alcanzado ni por la cantidad de villano que ha derrotado. Sino porque te hizo feliz, la más feliz que te hemos visto jamás. Ha cambiado tu vida, cariño, y por lo que he oído, no solo la tuya. Y ella tenía razón. Había cambiado la vida de todos. La suya, la de Ra, la del señor Gar, la de Dendy, la de Shininja y la de todo lo que conocía. Incluso antes de hacerse mayor y más fuerte, Ko tenía una forma especial de tratar a la gente. Podía hacer que hasta la persona más desagradable como Rat se sintiera bienvenida. Logró que Dendy y Shininja salieran de su caparazón para que mostraran su verdadero yo. Pero lo asombroso fue que logró que ella volviera a preocuparse por ellos. Algo que Enid había olvidado por completo. Hasta que Ko llegó a su vida. Enid guardó silencio un buen rato. Su madre pronto volvió a preocuparse. Pero eso cambió cuando Enid se secó las lágrimas y la miró con fuego en los ojos. «Mamá, ¿puedes entrenarme, por favor?», preguntó Enid con un tono decidido y serio, totalmente opuesto al que hacía un rato. No, necesito hacerme más fuerte. Para poder estar ahí no solo para Ko, sino para todos. Necesito hacerme más fuerte. Uilamena no podía creer lo que veía ni oía. Su hija, llorosa y deprimida, no solo había dado un giro de 180 grados, sino que también había pedido entrenamiento. Uilamena también vio fuego en los ojos de su hija. Un fuego que no había visto en mucho tiempo. El fuego y el deseo de proteger y luchar. Los ojos que ella y su padre tenían hace mucho tiempo. Cuando eran jóvenes y estaban listos para conquistar el mundo juntos. Finalmente Uilamena esbozó una sonrisa comprensiva. Hace mucho tiempo que no necesito pelear ni entrenar, cariño. Me temo que no puedo entrenarte. Uilamena finalmente respondió a su hija con un tono triste y suave. Eso desvaneció de inmediato la esperanza de Enid. Pero una sonrisa pícara lo cambió todo. Pero eso no significa que conozca a alguien que no pueda ayudarte. La misma persona que nos entrenó a mí y a tu padre, de hecho. Un entrenador legendario. Que creo que estaría encantado de entrenarte. La esperanza de Enid alcanzó nuevas cotas. No pudo evitar abrazar a su mamá, que la hermosa vampira correspondió. Después, le dirigió a Enid una mirada amable pero severa. Ahora, creo que es hora de que te vayas a la cama, jovencita. Mañana puede que no haya clases, pero aún así tiene trabajo. Así que, vete a la cama. Te lo ha ganado, le ordenó Uilamena a su hija con picardía, señalando su cama. Eso hizo que Enid negara con la cabeza con una sonrisa mientras obedecía. Pero cuando Enid se dio la vuelta para caminar hacia su cama, Uilamena decidió bromear un poco. Después de todo, querida, sé que quiere madrugar para ver a tu noviecito antes de ir a trabajar. Mamá. Mientras tanto en el bosque cerca del hospital en lo profundo del bosque, fuera de la vista de todos, se libraba una batalla mortal. Había pasado una hora desde que Hero Killer Etain comenzó su pelea con Genji y su maestro. Y se estaba notando. Etain jadeaba con dificultad, tenía cicatrices y rasguños por todo el cuerpo. Su ropa estaba rasgada aquí y allá. Pero seguía en posición de combate con la espada en alto. Genji también jadeaba un poco. Mientras tanto, el monje robot observaba desde cerca, asegurándose de que Etain no escapara al hospital. Genji parecía exhausto, al menos por su forma de jadear. Su armadura tenía arañazos y algunas abolladuras. Todo debido a su pelea con Etain. Ambos ninjas estaban en un pequeño claro, uno frente al otro con las espadas desenvainadas. Mientras tanto, el maestro de Genji observaba desde la barrera. Ambos estaban exhaustos, pero aún listos para luchar. Etain estaba furioso, pero extrañamente emocionado. Hacía tiempo que no encontraba un oponente digno que pudiera igualar su habilidad. Este extraño robot frente a él. Sin embargo, algo le decía a Etain que este extraño no era una máquina. Al menos no una máquina completa. Al ver sus movimientos y técnicas, Etain supo que no podían ser de un robot. Era pura habilidad e instinto humanos. Eres bastante bueno, comentó Etain con una sonrisa, manteniéndose alerta. No eres un robot, ¿verdad? No, no soy una máquina. Fue todo lo que dijo Genji antes de lanzar otra oleada de estrella ninja a Etain. La debió rápidamente con su katana dañada y desgastada. Tú también eres hábil. Para ser un asesino. Etain empezó a reírse frenéticamente con una sonrisa. Algo que a Genji le resultó desconcertante, mientras que al monje le pareció muy interesante. Como si pudieras hablarme con condescendencia, Shinobi. Ahora recuerdo dónde vi esa técnica y ese estilo de lucha.
Era del clan Shimada, ¿verdad? Esto dejó a Genji paralizado por un instante. El monje miró a su estudiante con preocupación, aunque no podía expresarla con palabras. Eso era lo que Etain necesitaba ver. Así que tengo razón. Lo que significa que no eres mejor que yo. Pero al menos tengo una razón para matar. Gritó Etain mientras corría hacia Genji con la espada desenvainada. A diferencia de ti, inmundicia criminal. Genji apenas tuvo tiempo de bloquear el ataque con su espada. Una vez más, el acero se tocó con el acero. Ambos ninjas se miraron fijamente mientras intentaban con todas sus fuerzas empujarse y romper la guardia. Habría sido así por un rato, hasta que ambos, junto con el monje robótico, oyeron un fuerte grito. Entonces, una voz muy familiar gritó, una voz que el monje y Genji conocían muy bien. «Quítate del camino, Genji», gritó una voz fuerte y áspera con marcado acento alemán. «Ataque de fuego». Antes de que Genji y Etain se dieran cuenta, un gran proyectil en llamas se dirigía hacia ellos. Pero Genji vio esta oportunidad para atacar. Mientras Etain estaba distraído, Genji le dio un puñetazo en la cara y rompió el empate. El ninja cibernético dio una voltereta hacia atrás para esquivar el proyectil. Etain apenas tuvo tiempo de esquiva. Bueno, espero que le haya gustado el contenido y que si le gusta suscríbanse y pidan en los comentarios un saludo y yo lo voy a saludar.